En 1908 apareció un libro sin autor firmado solo por los 3 iniciados, 3 personas que hasta hoy nadie ha identificado. Ese libro contenía 7 leyes que los poderosos han ocultado durante 5000 años porque quien las comprende se vuelve incontrolable. En los próximos minutos descubrirás y aprenderás exactamente cómo las élites usan estas leyes contra ti, mientras te mantienen ignorante, por qué la Inquisición quemó vivos a quienes las enseñaban abiertamente, y cómo aplicarlas para dejar de ser víctima y convertirte en arquitecto consciente de tu realidad. Hermes Trismegisto lo enseñó en el antiguo Egipto. Todo es mente, el universo es mental. La Iglesia masacró a los gnósticos por revelar esto. Los alquimistas lo codificaron en símbolos para no morir en la hoguera. Los Rosacruces lo guardaron en sociedades secretas. ¿Por qué tanto esfuerzo para ocultarlo? Porque un ser humano que sabe que su pensamiento moldea la materia no puede ser esclavizado mediante miedo, escasez ni culpa. La física cuántica moderna finalmente lo admite. La observación consciente colapsa la función de onda creando realidad específica. Max Planck, ganador del Nobel, declaró: "Considero la conciencia como fundamental, la materia como derivada de ella". Redescubrieron lo que Hermes enseñaba cuando las pirámides no existían. Este conocimiento requiere responsabilidad brutal. Una vez que comprendas que tu mente crea tu realidad, no podrás culpar a otros de tus circunstancias. Una vez que sepas las leyes, no podrás fingir que eres víctima del destino. Por eso Hermes dijo: "Los labios de la sabiduría están cerrados excepto para los oídos del entendimiento". Las 7 leyes herméticas son el manual operativo de la realidad misma. Los maestros las usan conscientemente mientras las masas las sufren inconscientemente. Quédate hasta el final porque aprenderás no solo la teoría sino cómo aplicar cada ley hoy para transmutar tu vida de esclavo a creador, de peón a jugador consciente. Suscríbete a Codex Malditos, porque continuamos desenterrando los secretos que transforman víctimas en arquitectos de destino. El Kybalión espera, y tú estás a punto de despertar. Capítulo 1. El todo es mente, la ley del mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. Estas palabras no son poesía mística. Son la descripción exacta de cómo funciona la realidad. La sustancia fundamental que subyace bajo todas las manifestaciones externas que conoces como universo material, fenómenos de la vida, materia y energía, es de naturaleza mental. Es espíritu, incognoscible e indefinible en su esencia, pero que puede ser considerado como una mente universal infinita y viviente. Todo lo que llamas mundo físico existe dentro de esta mente infinita, igual que tus sueños existen dentro de tu mente mientras duermes. No está hecho de mente como material de construcción. Literalmente es mente manifestándose como forma. ¿Alguna vez has sentido que la realidad que te vendieron no cuadra? ¿Que hay algo operando detrás del velo que explica por qué algunos parecen crear su destino mientras tú reaccionas a circunstancias que no pediste? Esa intuición es correcta. Y lo que estás a punto de comprender cambiará para siempre tu relación con todo lo que experimentas. Este principio del mentalismo encarna la verdad de que todo es mente. Explica que el todo, la realidad substancial que fundamenta todas las manifestaciones externas, es espíritu que en sí mismo es incognoscible, pero puede ser considerado como mente universal infinita, viviente. El universo completo es una creación mental del todo, sujeta a las leyes de las cosas creadas. El universo como un todo y en sus partes tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Las enseñas herméticas no predican la insustancialidad del universo en términos más fuertes que aquellos que te son familiares. Aunque el universo aparece ante los sentidos como si fuera de naturaleza material, todo aquello que tiene un principio y un final debe ser en cierto sentido irreal y falso. En el aspecto relativo, el universo y todo lo que contiene es real en lo que respecta al hombre, pero detrás y debajo de toda apariencia externa debe haber siempre una realidad substancial. Esta es la ley. El hombre que considera el universo del cual es una unidad no ve más que cambio en la materia, fuerzas y estados mentales. Nada está estacionado. Todo nace, crece y muere. En el momento en que una cosa llega a su apogeo, comienza a declinar. El ritmo está en constante funcionamiento. No hay realidad, cualidad duradera, fijeza o sustancialidad en nada. Lo único permanente es el cambio.
Si eres un pensador te das cuenta de que todas estas cosas cambiantes no son más que apariencias externas o manifestaciones de algún poder subyacente, alguna realidad substancial. Todos los pensadores en todos los países y en todos los tiempos han asumido la necesidad de postular la existencia de esta realidad. Todas las filosofías dignas de ese nombre se han basado en este pensamiento. Observa tu vida ahora mismo. ¿Cuántas de tus circunstancias actuales son resultado de pensamientos que sostuviste consistentemente en el pasado? ¿Cuántas veces has notado que cuando cambias tu forma de pensar sobre algo, ese algo cambia en tu experiencia? No es coincidencia. Es la ley del mentalismo operando. Hayas sido consciente de ella o no y hasta ahora ha operado en ti sin tu dirección consciente. Imagina qué ocurre cuando aprendes a dirigirla deliberadamente. El conocimiento de este gran principio hermético del mentalismo permite al individuo comprender fácilmente las leyes del universo mental y aplicarlas para su bienestar y avance. El estudiante hermético está capacitado para aplicar inteligentemente las grandes leyes mentales en lugar de utilizarlas de manera fortuita. Con la llave maestra en su poder, el estudiante puede abrir las numerosas puertas del templo mental y psíquico del conocimiento y entrar libre e inteligentemente. Este principio explica la verdadera naturaleza de la energía, el poder y la materia, y por qué y cómo todos están subordinados al dominio de la mente. Uno de los antiguos maestros herméticos escribió hace mucho tiempo: aquel que capta la verdad de la naturaleza mental del universo está bien avanzado en el camino hacia la maestría. Y estas palabras son tan ciertas hoy como cuando fueron escritas por primera vez. Sin esta llave maestra, la maestría es imposible, y el estudiante llamará en vano a las numerosas puertas del templo. La ciencia moderna avanza rápidamente hacia el punto de vista hermético. La física cuántica descubre que las partículas subatómicas no tienen posición definida hasta que un observador consciente las mide. El experimento de la doble rendija, repetido miles de veces en laboratorios de todo el mundo, muestra que los electrones se comportan como ondas de probabilidad existiendo en múltiples lugares simultáneamente hasta que la observación consciente colapsa la función de onda en una realidad específica. Los físicos cuánticos como Niels Bohr y Werner Heisenberg admitieron con incomodidad que la realidad no existe hasta que es medida. Max Planck, ganador del premio Nobel y padre de la teoría cuántica, declaró en su discurso de aceptación del premio: considero la conciencia como fundamental. Considero la materia como derivada de la conciencia. Palabras que cualquier hermetista del antiguo Egipto habría suscrito completamente porque expresan en lenguaje científico moderno lo que el principio del mentalismo ha enseñado desde tiempos inmemoriales. Si el universo es mental en su naturaleza, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar las condiciones del universo a lo largo de las líneas de materia, fuerza y mente. La transmutación mental es realmente la magia sobre la que los antiguos escritores tenían tanto que decir en sus obras místicas y sobre la que daban tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces el arte que permite transmutar las condiciones mentales debe convertir al maestro en controlador de las condiciones materiales, así como de las ordinariamente llamadas mentales. Solo los alquimistas mentales avanzados han sido capaces de alcanzar el grado de poder necesario para controlar las condiciones físicas más difíciles, tales como el control de los elementos de la naturaleza, la producción o cese de las tempestades, el inicio y término de los terremotos y otros grandes fenómenos físicos. Que tales hombres hayan existido y existan hoy en día es una cuestión de creencia sincera para todos los ocultistas avanzados de todas las escuelas. Los mejores maestros lo aseguran a sus estudiantes después de haber tenido experiencias que lo justifican en tal creencia y declaraciones. Estos maestros no hacen exhibiciones públicas de sus poderes, sino que buscan aislarse de las multitudes para poder trabajar mejor en su camino hacia la realización. ¿Te has preguntado por qué algunos individuos parecen doblar la realidad a su voluntad mientras la mayoría simplemente reacciona a lo que la vida les lanza? ¿Por qué ciertos maestros, inventores, líderes, parecen operar bajo reglas diferentes? No es suerte ni talento misterioso. Es comprensión y aplicación consciente de leyes mentales que tú también puedes aprender. La diferencia entre víctima y creador no es capacidad innata. Es conocimiento de las leyes y disciplina para aplicarlas. Y ese conocimiento está ahora en tus manos. Los estudiantes y hermetistas de grado menor que los maestros pueden trabajar libremente a lo largo del plano mental en la transmutación mental. De hecho, todo lo que llamamos fenómenos psíquicos, influencia mental,
ciencia mental, fenómenos del nuevo pensamiento, opera según las líneas generales porque no hay más que un principio implicado, independientemente del nombre que reciban los fenómenos. El estudiante y practicante de transmutación mental trabaja entre condiciones mentales, estados, etc., transmutándolos en otros según diversas fórmulas más o menos eficaces. Los diversos tratamientos, afirmaciones, negaciones de las escuelas de ciencia mental no son sino fórmulas, frecuentemente bastante imperfectas y poco científicas, del arte hermético. La mayoría de los practicantes modernos son bastante ignorantes comparados con los antiguos maestros porque carecen del conocimiento fundamental sobre el cual se basa la obra. No solo los estados mentales de uno mismo pueden ser cambiados o transmutados por los métodos herméticos, sino que también los de los demás pueden ser y son constantemente transmutados de la misma manera, generalmente inconscientemente, pero frecuentemente conscientemente por algunos que comprenden las leyes y principios. Toda condición material que dependa de las mentes de otras personas puede ser cambiada o transmutada de acuerdo con el deseo sincero, voluntad y tratamientos de la persona que desea cambiar las condiciones de vida. El público en general está tan bien informado sobre estas líneas en la actualidad que no consideramos necesario mencionarlas extensamente. El propósito de esta obra no es dar una amplia explicación de los fenómenos psíquicos, sino dar al estudiante una llave maestra con la cual pueda abrir las muchas puertas que conducen a las partes del templo del conocimiento que él desee explorar. Creemos que en esta consideración de las enseñanzas del Kybalión se puede encontrar una explicación que servirá para despejar muchas dificultades desconcertantes, una llave que abrirá muchas puertas. Recuerda siempre el axioma hermético que dice: la verdadera transmutación hermética es un arte mental. En este axioma los hermetistas enseñan que el gran trabajo de influir en nuestro entorno se realiza a través del poder mental. Siendo el universo totalmente mental, se deduce que solo puede ser gobernado por la mentalidad. Y en esta verdad se encuentra la explicación de todos los fenómenos y manifestaciones de los varios poderes mentales que están atrayendo tanta atención y estudio en estos primeros años del siglo. Por detrás y debajo de las enseñanzas de los varios cultos y escuelas, permanece siempre constante el principio de la sustancia mental del universo. Si el universo es mental en su naturaleza sustancial, se deduce que la transmutación mental debe cambiar las condiciones y fenómenos del universo. Si el universo es mental, entonces la mente debe ser el poder más alto que afecta sus fenómenos. Capítulo 2. Como es arriba es abajo. La ley de correspondencia. Como es arriba es abajo. Como es abajo es arriba. Este segundo principio hermético encarna la verdad de que existe siempre una armonía, concordancia y correspondencia entre los varios planos de manifestación, vida y ser. Esta verdad es cierta porque todo lo que está incluido en el universo emana de la misma fuente, y las mismas leyes, principios y características se aplican a cada unidad o combinación de unidades de actividad, ya que cada una manifiesta sus propios fenómenos en su propio plano. Para propósitos de conveniencia de pensamiento y estudio, la filosofía hermética considera que el universo puede dividirse en tres grandes clases de fenómenos conocidos como los tres grandes planos: el gran plano físico, el gran plano mental y el gran plano espiritual. Estas divisiones son más o menos artificiales y arbitrarias, porque la verdad es que las tres no son sino grados ascendentes de la gran escala de la vida, cuyo punto más bajo es materia indiferenciada y el punto más alto está separado solo por la división más fina del espíritu del todo mismo. Y más aún, los diferentes planos se mezclan entre sí de modo que no puede hacerse una división rígida y nítida entre los fenómenos superiores del físico y los inferiores del mental, ni entre los superiores del mental y los inferiores del físico. En resumen, los tres grandes planos pueden ser considerados como tres grandes grupos de grados de manifestación de vida. Pero aunque el propósito de este libro no nos permite entrar en una discusión extensa o explicación del tema de estos diferentes planos, aún así pensamos que es bueno dar una descripción general de los mismos en este punto. El principio de correspondencia de que hablamos manifiesta que entre los varios planos existe una correspondencia, armonía y acuerdo. Este principio es de aplicación y manifestación universal en los varios planos del universo material, mental y espiritual. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas consideraban este principio como uno de los más importantes instrumentos mentales mediante los cuales el hombre era capaz de apartar los obstáculos que ocultaban lo desconocido a la vista. Su uso incluso llegó a rasgar el velo de Isis hasta el punto de que pudo vislumbrarse el rostro de la diosa.
¿Alguna vez has sentido que los problemas en tu vida externa son reflejos de algo más profundo que no puedes ver? Que el caos en tus relaciones corresponde a caos interno, que la escasez material refleja escasez mental, que la enfermedad física manifiesta toxicidad emocional? Esta intuición es el principio de correspondencia operando en tu conciencia. Y cuando comprendes cómo funciona, puedes resolver problemas externos trabajando en sus causas internas correspondientes. Del mismo modo que el conocimiento de los principios de geometría permite al hombre medir soles distantes y sus movimientos mientras está sentado en su observatorio, el conocimiento del principio de correspondencia permite al hombre razonar inteligentemente de lo conocido hacia lo desconocido. Estudiando la mónada, él llega a comprender al arcángel. El axioma hermético dice, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y la comprensión de este principio da uno de los medios de resolver muchas paradojas oscuras y secretos ocultos de la naturaleza. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos el principio de correspondencia somos capaces de comprender mucho que de otro modo nos sería imposible conocer. Este principio es de aplicación universal en los varios planos, el material, el mental y el espiritual. Es una ley universal. Los antiguos hermetistas lo consideraban uno de los más importantes instrumentos mentales mediante los cuales el hombre podía apartar los obstáculos que ocultaban lo desconocido a la vista. Incluso en el simple estudio del hombre puede verse claramente la operación de este principio. El hombre en su plano es un reflejo de procesos que ocurren en planos superiores. Su mente opera según leyes que corresponden a las leyes que gobiernan la mente universal. Sus emociones siguen patrones que se replican en escalas cósmicas. Su cuerpo refleja en pequeña escala las leyes que gobiernan el universo físico completo. Como es el microcosmos, así es el macrocosmos. Como es el átomo, así es el sistema solar. Como es el hombre, así es Dios. Esta es la esencia del principio de correspondencia. No que sean idénticos, sino que se corresponden, que funcionan según los mismos principios en diferentes escalas de manifestación. La ciencia moderna ha redescubierto este principio, aunque no lo reconozca como tal. Los fractales matemáticos muestran que los mismos patrones se repiten en todas las escalas de magnificación. La forma de una costa vista desde un satélite replica la forma de una piedra en esa costa vista de cerca. Los patrones de ramificación de un árbol replican los patrones de ramificación de los bronquios en tus pulmones y los patrones de ramificación de los ríos vistos desde arriba. Las galaxias espirales replican la forma de los caracoles y de los huracanes. Si este conocimiento resuena en lo más profundo de tu ser, si sientes que estas verdades no te están enseñando algo nuevo, sino recordándote algo antiguo que tu alma siempre supo, entonces eres parte de los que están despertando en estos tiempos. Suscríbete a Codex Malditos porque cada video es otra pieza del conocimiento prohibido que te devuelve tu soberanía. Dale like para que el algoritmo permita que estas enseñanzas alcancen a más buscadores que están listos. Esto no es coincidencia decorativa. Es correspondencia en acción. El universo usa las mismas plantillas arquitectónicas en todos los niveles de manifestación porque todo emerge de la misma fuente mental operando según los mismos principios fundamentales. El físico cuántico David Bohm desarrolló su teoría del orden implicado, que es esencialmente una reformulación científica de este principio hermético. Argumentaba que existe un nivel profundo de realidad donde todo está interconectado y del cual emerge el orden explicado que percibimos. Como un holograma donde cada fragmento contiene la imagen completa, el universo contiene información de su totalidad en cada parte por pequeña que sea. Esto significa que estudiando cualquier fragmento suficientemente profundo puedes acceder a conocimiento del todo. Exactamente lo que los hermetistas han estado enseñando cuando dicen que el microcosmos refleja el macrocosmos y viceversa. Mira ahora mismo las 3 áreas de tu vida donde experimentas más sufrimiento. Relaciones caóticas, escasez financiera, salud deteriorada, confusión mental. Ahora observa, ¿existe un patrón común entre ellas? Hay una creencia interna, un estado mental, una vibración fundamental que se manifiesta en todas esas áreas externas. Eso es correspondencia. El problema no está realmente afuera en múltiples lugares. Está adentro en un solo lugar manifestándose correspondientemente en varias áreas externas. Y cuando corriges la causa interna, todas las manifestaciones externas comienzan a reorganizarse simultáneamente.
La aplicación práctica de este principio permite resolver problemas que de otro modo parecerían insolubles. Cuando enfrentas una situación difícil en el plano físico, examina situaciones análogas en el plano mental. Casi siempre el problema externo es reflejo de conflicto interno no resuelto. Los alquimistas medievales codificaban este principio cuando escribían sobre transmutación de metales. El plomo no se convierte literalmente en oro físico. El plomo representa el estado denso de conciencia ordinaria. El oro representa el estado refinado de conciencia iluminada. Los procesos de calentamiento, disolución y cristalización que describían en términos de operaciones de laboratorio correspondían exactamente a los procesos psicológicos de purificación, muerte del ego y renacimiento en conciencia superior. Así protegían su conocimiento de perseguidores mientras lo transmitían a estudiantes que tenían las llaves para descifrar las correspondencias. La Inquisición quemó miles de alquimistas buscando el secreto de hacer oro sin comprender que el oro del que hablaban no era metal sino conciencia transformada. Los místicos de todas las tradiciones que nunca tuvieron contacto entre sí describen experiencias espirituales notablemente similares usando lenguajes completamente diferentes. Sufíes de Persia, yogis de India, chamanes de América, hermetistas de Egipto, todos hablan de estructuras multidimensionales de realidad, estados expandidos de conciencia, encuentros con inteligencias superiores. No porque se copiaron entre sí, sino porque están explorando los mismos territorios de conciencia que corresponden en todos los niveles. La verdad no cambia según la cultura que la descubre. Las leyes del universo son consistentes. Quien alcanza cierto nivel de conciencia encuentra los mismos landmarks porque la estructura del universo multidimensional es uniforme y se corresponde perfectamente entre planos. El gran plano físico y sus 7 planos menores es aquella división de los fenómenos del universo que incluye todo lo que se relaciona con física, o cosas, fuerzas y manifestaciones materiales. Incluye todas las formas de lo que llamamos materia y todas las formas de lo que llamamos energía o fuerza. El gran plano mental comprende aquellas formas de cosas vivientes conocidas para nosotros en la vida ordinaria, así como ciertas otras formas no tan bien conocidas excepto para el ocultista. El gran plano espiritual comprende aquellas manifestaciones y formas de vida y ser que están tan más allá de la experiencia ordinaria que cualquier intento de descripción resultaría inútil. Pero lo importante no es memorizar clasificaciones de planos, sino comprender que el principio de correspondencia opera entre todos ellos. Lo que funciona en un plano tiene su correspondencia en todos los demás. Las leyes que observas operando en el plano físico te dan pistas sobre leyes que operan en planos que no puedes observar directamente. Cuando comprendes esto, el universo deja de ser un misterio impenetrable y se convierte en un libro abierto donde cada fenómeno observable te enseña sobre fenómenos en otros planos. La llave está en buscar las correspondencias, en razonar inteligentemente de lo conocido hacia lo desconocido. Como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Como es el todo es la parte. Este es el principio de correspondencia, y quien lo comprende posee una de las llaves maestras del conocimiento hermético. Toma hoy un problema que enfrentas en el plano físico, algo concreto y tangible. Ahora pregunta, ¿cuál es su correspondencia en mi plano mental? ¿Qué conflicto interno, qué creencia limitante, qué patrón de pensamiento corresponde a esta manifestación externa? Escríbelo. Luego pregunta, si resuelvo la causa mental, ¿cómo cambiaría correspondientemente la manifestación física? Y finalmente, ¿qué acción mental puedo tomar hoy para comenzar a corregir la causa? Esto es correspondencia en práctica. No teoría abstracta, sino herramienta operativa de transformación. Ahora que comprendes que los mismos principios operan en todos los planos y que puedes usar lo conocido como mapa hacia lo desconocido, necesitas conocer el mecanismo exacto mediante el cual todo en todos los planos se manifiesta. Necesitas comprender que nada en el universo está en reposo, que todo se mueve, que todo vibra, y que las diferencias entre materia, energía, mente y espíritu son simplemente diferencias en la tasa de vibración. Capítulo 3. Nada reposa, todo vibra, la ley de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Este tercer principio hermético encarna la verdad de que el movimiento se manifiesta en todo el universo, que nada está en reposo, que todo se mueve, vibra y circula. Este principio hermético fue reconocido por algunos de los primeros filósofos griegos que lo incorporaron en sus sistemas.
pero durante siglos se perdió de vista por los pensadores fuera de las filas herméticas. Pero en el siglo XIX la ciencia física redescubrió la verdad, y los descubrimientos científicos del siglo XX han añadido pruebas adicionales de la corrección y verdad de esta doctrina hermética centenaria. Las enseñanzas herméticas son que no solo todo está en constante movimiento y vibración, sino que las diferencias entre las diversas manifestaciones del poder universal se deben enteramente al modo y ritmo variables de las vibraciones. No solo esto, sino que incluso el todo mismo manifiesta una vibración constante de tal intensidad y rapidez infinitas que prácticamente está en reposo. Los maestros también llaman la atención de los estudiantes al hecho de que incluso en el plano físico un objeto que se mueve rápidamente, como una rueda girando, parece estar en reposo. Las enseñanzas son que el espíritu está en un extremo del polo de vibración, siendo el otro polo ciertas formas extremadamente groseras de materia. Entre estos dos polos hay millones y millones de tasas y modos diferentes de vibración. La ciencia moderna ha demostrado que todo lo que llamamos materia y energía son solo modos de movimiento vibratorio. Y algunos de los científicos más avanzados se están moviendo rápidamente hacia las posiciones de los ocultistas que sostienen que los fenómenos de la mente son igualmente modos de vibración o movimiento. ¿Has notado cómo algunas personas entran en una habitación y elevan instantáneamente la energía de todos mientras otras drenan la vitalidad apenas aparecen? ¿Has sentido cómo ciertos lugares te energizan y otros te agotan? No es imaginación, es vibración. Todo está vibrando constantemente, y tu estado depende de en qué frecuencia vibras en cada momento. Y lo más importante, puedes cambiar tu vibración conscientemente en lugar de ser víctima de cualquier frecuencia que te golpee desde afuera. Observemos lo que la ciencia tiene que decir respecto a la cuestión de las vibraciones en la materia y la energía. Primero, la ciencia enseña que toda materia manifiesta en cierto grado las vibraciones que surgen de la temperatura o el calor. Ya sea que un objeto esté frío o caliente, ambos siendo pero grados de la misma cosa, manifiesta ciertas vibraciones de calor, y en ese sentido está en movimiento y vibración. Entonces todas las partículas de materia están en movimiento circular, desde el corpúsculo hasta los soles. Los planetas giran alrededor de soles, y muchos de ellos giran sobre sus ejes. Los soles se mueven alrededor de puntos centrales mayores, y se cree que estos se mueven alrededor de otros aún mayores, y así sucesivamente ad infinitum. Las moléculas de las que están compuestos los tipos particulares de materia están en un estado de vibración y movimiento constantes entre sí y contra sí mismas. Las moléculas están compuestas de átomos, que igualmente están en un estado de constante movimiento y vibración. Los átomos están compuestos de corpúsculos, a veces llamados electrones, iones, etc., que también están en un estado de movimiento rápido, girando unos alrededor de otros y manifestando un estado y modo muy rápido de vibración. Así vemos que todas las formas de materia manifiestan vibración, de acuerdo con el principio hermético de vibración. Y así es con las varias formas de energía. La ciencia enseña que la luz, el calor, el magnetismo y la electricidad no son sino formas de movimiento vibratorio conectadas de alguna manera con el éter, y probablemente emanando de él. La ciencia no intenta todavía explicar la naturaleza de los fenómenos conocidos como cohesión, que es el principio de atracción molecular, ni afinidad química, que es el principio de atracción atómica, ni gravitación, el mayor misterio de los tres, que es el principio de atracción por el cual cada partícula o masa de materia está ligada a cada otra partícula o masa. Estas tres formas de energía aún no son comprendidas por la ciencia. Sin embargo, los escritores se inclinan por la opinión de que estas también son manifestaciones de alguna forma de energía vibratoria, un hecho que los hermetistas han sostenido y enseñado desde hace mucho tiempo. El éter universal, que es postulado por la ciencia sin que su naturaleza sea comprendida claramente, es sostenido por los hermetistas como siendo una manifestación superior de lo que erróneamente se llama materia, esto es, materia en un grado superior de vibración, y lo llaman la sustancia etérea. Los hermetistas enseñan que esta sustancia etérea es de extrema tenuidad y elasticidad, e impregna el espacio universal, sirviendo como medio de transmisión de ondas de energía vibratoria, tales como calor, luz, electricidad, magnetismo, etc. Las enseñanzas son que la sustancia etérea es un eslabón de conexión entre las formas de energía vibratoria conocidas como materia por un lado, y energía o fuerza por el otro, y también que manifiesta un grado de vibración, en ritmo y modo, enteramente propio.
Piensa en un momento en que sentiste miedo paralizante y luego, casi de la nada, encontraste valor. ¿Qué cambió? Nada en el mundo externo. Lo que cambió fue tu vibración. El miedo vibra a una frecuencia específica, el valor vibra a otra. Y aunque no lo sabías conscientemente, de alguna manera cambiaste tu frecuencia. Ahora imagina si pudieras hacer eso a voluntad, en cualquier momento, con cualquier estado mental. Eso es lo que la comprensión de la vibración te da, control consciente de tu frecuencia emocional y mental en lugar de ser instrumento tocado por fuerzas externas. Los científicos han ofrecido la ilustración de una rueda, trompo o cilindro que se mueve rápidamente, para mostrar los efectos de las tasas crecientes de vibración. La ilustración supone una rueda, trompo o cilindro que gira a baja velocidad. Llamaremos a este objeto que gira simplemente el objeto. Supongamos que el objeto se mueve lentamente. Puede ser visto fácilmente, pero ningún sonido de su movimiento llega al oído. La velocidad aumenta gradualmente. En unos pocos momentos su movimiento se vuelve tan rápido que se puede oír un gruñido profundo o nota baja. Entonces, a medida que se aumenta la velocidad, la nota se eleva en una escala musical. Luego, el movimiento siendo aún acelerado, se distingue la siguiente nota más alta. Entonces, una tras otra, todas las notas de la escala musical aparecen, subiendo cada vez más alto a medida que se aumenta el movimiento. Finalmente, cuando los movimientos han alcanzado cierta velocidad, se alcanza la última nota perceptible para el oído humano y el chillido agudo y penetrante se desvanece, y sigue el silencio. No se escucha ningún sonido del objeto que gira, siendo la tasa de movimiento tan alta que el oído humano no puede registrar las vibraciones. Entonces llega la percepción de grados crecientes de calor. Luego, después de un tiempo, el ojo percibe que el objeto se está volviendo de un color rojo oscuro y apagado. A medida que aumenta la velocidad, el rojo se vuelve más brillante. Luego, a medida que se aumenta aún más la velocidad, el rojo se funde en un naranja. Luego el naranja se funde en un amarillo. Luego siguen sucesivamente los tonos de verde, azul, índigo y finalmente violeta, a medida que aumenta la velocidad. Luego el violeta se desvanece, y todo color desaparece, siendo el ojo humano incapaz de registrarlos. Pero hay rayos invisibles emanando del objeto que gira, los rayos que se usan en fotografía y otros rayos sutiles de luz. Entonces comienzan a manifestarse los rayos peculiares conocidos como rayos X, etc., a medida que cambia la constitución del objeto. La electricidad y el magnetismo son emitidos cuando se alcanza la tasa de vibración apropiada. Cuando el objeto alcanza cierta tasa de vibración, sus moléculas se desintegran y se resuelven en los elementos o átomos originales. Luego los átomos, siguiendo el principio de vibración, se separan en los innumerables corpúsculos de los cuales están compuestos. Y finalmente, incluso los corpúsculos desaparecen y puede decirse que el objeto está compuesto de la sustancia etérea. La ciencia no se atreve a seguir la ilustración más allá, pero los hermetistas enseñan que si las vibraciones aumentaran continuamente, el objeto ascendería por los sucesivos estados de manifestación y manifestaría las varias etapas mentales, y luego hacia el espíritu, hasta que finalmente volviera a entrar en el todo, que es el espíritu absoluto. El objeto, sin embargo, habría dejado de ser un objeto mucho antes de alcanzar la etapa de la sustancia etérea, pero de todos modos la ilustración es correcta en la medida en que muestra el efecto del aumento constantemente creciente de los índices y modos de vibración. Debe recordarse en la ilustración anterior que en las etapas en las que el objeto emite vibraciones de luz, calor, etc., no se resuelve realmente en esas formas de energía, que son mucho más altas en la escala, sino que simplemente alcanza un grado de vibración en el cual esas formas de energía se liberan, en cierta medida, de las influencias confinantes de sus moléculas, átomos y corpúsculos, según sea el caso. Estas formas de energía, aunque mucho más altas en escala que la materia, están aprisionadas y confinadas en las combinaciones materiales, por razón de que las energías se manifiestan y usan formas materiales, pero así se enredan y confinan en sus creaciones de formas materiales, lo que es en cierta medida cierto de todas las creaciones, la fuerza creadora que se involucra en su creación. Pero las enseñanzas herméticas van mucho más allá que las de la ciencia moderna. Enseñan que toda manifestación de pensamiento, emoción, razón, voluntad o deseo, o cualquier estado o condición mental, está acompañada por vibraciones,
una porción de las cuales se irradia y tiende a afectar la mente de otras personas por inducción. Este es el principio que produce los fenómenos de telepatía, influencia mental y otras formas de la acción y poder de mente sobre mente, con las cuales el público general se está familiarizando rápidamente, debido a la amplia difusión de conocimiento oculto por las diversas escuelas, cultos y maestros a lo largo de estas líneas en esta época. Cada pensamiento, emoción o estado mental tiene su correspondiente tasa y modo de vibración. Y mediante un esfuerzo de la voluntad de la persona, o de otras personas, estos estados mentales pueden ser reproducidos, así como un tono musical puede ser reproducido haciendo vibrar un instrumento a cierta tasa. Así como el color puede ser reproducido de la misma manera. Mediante un conocimiento del principio de vibración aplicado a los fenómenos mentales, uno puede polarizar su mente en cualquier grado que desee, obteniendo así un control perfecto sobre sus estados mentales, estados de ánimo, etc. De la misma manera puede afectar las mentes de otros, produciendo en ellos los estados mentales deseados. En resumen, puede producir en el plano mental lo que la ciencia produce en el plano físico, es decir, vibraciones a voluntad. Este poder, por supuesto, puede ser adquirido solamente mediante instrucción apropiada, ejercicios, práctica, etc., siendo la ciencia de la transmutación mental una de las ramas del arte hermético. Ejercicio de cambio vibratorio consciente. Identifica tu estado emocional exacto ahora mismo en escala del 1 al 10, donde 1 es depresión profunda y 10 es alegría estática. Digamos que estás en 5, neutro. Ahora elige conscientemente moverte un punto más alto, a 6. No saltes de 5 a 10, eso es irreal e insostenible. Solo un punto. ¿Cómo? Recuerda vívidamente un momento cuando sentiste 6. Revive ese momento con todos tus sentidos. Mantén eso durante 60 segundos. Tu vibración cambiará. Practica esto 5 veces hoy. Cada vez que notes que estás en vibración indeseable, muévete conscientemente un punto más alto. Con el tiempo este control se vuelve automático. Esto es vibración aplicada, no teoría. Ahora que comprendes que todo es vibración y que puedes cambiar tu vibración conscientemente, necesitas saber cómo transmutar específicamente un estado mental en su opuesto, cómo convertir miedo en valor, odio en amor, confusión en claridad. Esto es posible porque los opuestos no son cosas diferentes sino extremos de la misma escala. Y el principio que gobierna esto es la polaridad. Capítulo 4. Todo es dual, la ley de polaridad. Todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos. Lo similar y lo diferente son lo mismo. Los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son más que medias verdades. Todas las paradojas pueden reconciliarse. Este cuarto principio hermético encarna la verdad de que todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Todas estas son viejas afirmaciones herméticas. Explican las antiguas paradojas que han dejado perplejos a tantos, y que han sido enunciadas así. La tesis y la antítesis son idénticas en naturaleza pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, diferenciándose solo en grado. Los pares de opuestos pueden reconciliarse, los extremos se encuentran. Todo es y no es al mismo tiempo. Todas las verdades no son más que medias verdades. Toda verdad es medio falsa. Hay dos lados en todo, etcétera, etcétera. El principio de polaridad explica que en todo hay dos polos o aspectos opuestos, y que los opuestos son realmente solo los dos extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Para ilustrar, el calor y el frío, aunque opuestos, son realmente la misma cosa, las diferencias consistiendo meramente en grados de la misma cosa. Mira tu termómetro y trata de descubrir dónde termina el calor y empieza el frío. No hay tal cosa como calor absoluto o frío absoluto. Los dos términos calor y frío simplemente indican grados variables de la misma cosa, y esa misma cosa que se manifiesta como calor y frío es simplemente una forma, variedad y tasa de vibración. Así que el calor y el frío son simplemente los dos polos de aquello que llamamos calor, y los fenómenos que lo acompañan son manifestaciones del principio de polaridad. El mismo principio se manifiesta en el caso de luz y oscuridad, que son la misma cosa, siendo la diferencia de grados variables entre los dos polos del fenómeno. ¿Dónde termina la oscuridad y empieza la luz? ¿Cuál es la diferencia entre grande y pequeño? Entre duro y blando, entre blanco y negro,
entre agudo y romo, entre ruido y quietud, entre alto y bajo, entre positivo y negativo. ¿Has notado cómo después de periodos de gran alegría viene tristeza inexplicable? ¿Cómo el amor apasionado puede volverse odio intenso? ¿Cómo la confianza ciega se convierte en desconfianza total? No es que sean emociones diferentes atacándote aleatoriamente. Son polos de la misma escala, y has estado oscilando inconscientemente entre ellos toda tu vida. Pero cuando comprendes polaridad, puedes elegir conscientemente tu posición en la escala en lugar de ser lanzado de extremo a extremo sin control. El principio de polaridad explica estas paradojas, y ningún otro principio puede reemplazarlo. El mismo principio opera en el plano mental. Tomemos un ejemplo radical y extremo, el del amor y odio, dos estados mentales aparentemente totalmente diferentes. Y sin embargo hay grados de odio y grados de amor, y un punto medio en el cual usamos los términos me gusta o me disgusta, que se mezclan tan gradualmente que a veces estamos confundidos sobre si nos gusta o nos disgusta o ninguno de los dos. Y todos son simplemente grados de la misma cosa, como entenderás si piensas un momento. Y más que esto, y de mayor importancia, es posible cambiar las vibraciones de odio en las vibraciones de amor, en la propia mente y en las mentes de otros. Muchos de ustedes que lean estas líneas han tenido experiencias personales de la transición rápida e involuntaria del amor al odio, y viceversa, en su propio caso y en el de otros. Y por lo tanto comprenderán la posibilidad de que esto se logre mediante el uso de la voluntad, por medio de las fórmulas herméticas. El bien y el mal son meramente los polos de la misma cosa, y el hermetista comprende el arte de transmutar el mal en bien mediante una aplicación del principio de polaridad. En resumen, el arte de polarización se convierte en una fase de la alquimia mental conocida y practicada por los maestros herméticos antiguos y modernos. Una comprensión del principio permitirá que uno cambie su propia polaridad, así como la de otros, si dedicará el tiempo y el estudio necesarios para dominar el arte. Observa las áreas de tu vida donde sientes más atrapado, en trabajos que odias, relaciones tóxicas, adicciones, patrones destructivos. Sientes que estás atascado en el polo negativo sin poder moverte. Pero la verdad es que no estás atascado, estás polarizado. Y la polarización no es prisión permanente, es posición en una escala. Y cualquier posición en una escala puede cambiarse deslizándote hacia el otro extremo. No instantáneamente, no mágicamente, pero sí sistemáticamente mediante aplicación consciente del principio de polaridad. La pregunta no es si puedes cambiar, sino si aplicarás la disciplina necesaria para hacerlo. El principio funciona de la misma manera en el plano físico. Tomemos por ejemplo el calor y el frío. Uno podría preguntar, ¿es posible cambiar las vibraciones de calor en las de frío, y viceversa? La respuesta es que sí lo es, mediante la aplicación del principio apropiado. El calor y el frío, siendo meramente grados de la misma cosa, pueden ser transmutados uno en otro. El arte de la transmutación consiste en el uso del principio en el plano apropiado. Lo que es cierto del plano físico es cierto del plano mental. Por ejemplo, el miedo puede ser transmutado en valor, y la timidez en audacia. El odio puede ser transmutado en amor, y la antipatía en simpatía. El principio de polaridad opera en ambos casos. Los elementos pertenecientes a la misma clase pueden ser transmutados entre sí. Los elementos que pertenecen a clases diferentes no pueden ser transmutados entre sí. El amor nunca se convierte en este u oeste, o rojo o violeta, pero puede y a menudo se convierte en odio, y del mismo modo el odio puede ser transformado en amor mediante el cambio de su polaridad. El valor puede ser transmutado en miedo, y viceversa. Las cosas duras pueden volverse blandas. Las cosas aburridas pueden volverse agudas. Las cosas calientes pueden volverse frías. Y así sucesivamente, siendo siempre la transmutación entre cosas de la misma naturaleza de diferentes grados. Tomemos el caso de un hombre temeroso. Elevando sus vibraciones mentales a lo largo de la línea miedo-valor, puede llenarse del más alto grado de valor e intrepidez. Y de igual manera el hombre perezoso puede cambiarse a sí mismo en un individuo activo y enérgico simplemente polarizándose a lo largo de las líneas de la cualidad deseada. El estudiante que está familiarizado con los procesos mediante los cuales las diversas escuelas de ciencia mental, etc., producen cambios en los estados mentales de aquellos que siguen sus enseñanzas,
no encontrará difícil comprender el principio que subyace a muchos de estos cambios. Cuando, sin embargo, el principio de polaridad es una vez captado, y se ve que los cambios mentales son mayormente causados por un cambio de polaridad, un deslizamiento a lo largo de la misma escala, el asunto se comprende más fácilmente. El cambio no es de la naturaleza de una transmutación de una cosa en otra completamente diferente, sino simplemente un cambio de grado en las mismas cosas, una diferencia vastamente importante. Por ejemplo, tomando una analogía del plano físico, es imposible cambiar calor en agudeza, sonoridad, altura, etc. Pero el calor puede ser fácilmente transmutado en frío, simplemente bajando las vibraciones. De la misma manera, el odio y el amor son mutuamente transmutables. Así también lo son el miedo y el valor. Pero el miedo no puede ser transformado en amor, ni puede el valor ser transmutado en odio. Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada clase de la cual tiene sus polos opuestos, a lo largo de los cuales es posible la transmutación. El estudiante reconocerá fácilmente que en los estados mentales, así como en los fenómenos del plano físico, los dos polos pueden ser clasificados como positivo y negativo respectivamente. Así el amor es positivo al odio. El valor es positivo al miedo. La actividad es positiva a la no actividad. Y así sucesivamente, siendo el polo positivo de un grado más alto que el negativo, y dominándolo fácilmente. La tendencia de la naturaleza es en la dirección de la actividad dominante del polo positivo. Además del cambio de los polos de los propios estados mentales por la operación del arte de polarización, los fenómenos de influencia mental en sus múltiples fases nos muestran que el principio puede extenderse para abarcar los fenómenos de la influencia de una mente sobre otra, de lo cual se ha escrito y enseñado tanto en los últimos años. Cuando se comprende que la inducción mental es posible, es decir, que los estados mentales pueden ser producidos por inducción de otros, entonces podemos ver fácilmente cómo una cierta tasa de vibración, o la polarización de cierto estado mental, puede ser comunicada a otra persona, y su polaridad en esa clase de estados mentales así cambiada. Es a lo largo de esta línea que los resultados de muchos de los tratamientos mentales son obtenidos. Por ejemplo, una persona está melancólica, llena de miedo y llena de malos pensamientos. Un científico mental que eleva su propia mente a la vibración deseada mediante su voluntad entrenada, y así obtiene la polarización deseada en su propio caso, entonces produce un estado mental similar en el otro por inducción. El resultado siendo que las vibraciones son elevadas y la persona es polarizada hacia el polo positivo de la escala en lugar de hacia el polo negativo, y sus miedos y otras emociones negativas son transmutadas en valor y estados mentales positivos similares. Un poco de estudio mostrará que estos cambios mentales son casi todos a lo largo de la línea de polarización, siendo el cambio uno de grado más que de clase. Práctica de transmutación polar. Elige un estado mental negativo que experimentas frecuentemente. Miedo, ira, tristeza, confusión. Ahora identifica su polo opuesto exacto en la misma escala. Valor, paz, alegría, claridad. Escribe ambos. Durante 7 días, cada vez que te sorprendas en el polo negativo, detente inmediatamente. No resistas el estado, simplemente di en voz alta o mentalmente: retiro toda energía de estado negativo, la dirijo completamente hacia estado positivo. Luego visualiza vívidamente durante 30 segundos cómo se siente el estado positivo. Actúa desde ese estado por los siguientes 5 minutos, incluso si no lo sientes completamente. Repite esto cada vez que notes el polo negativo. Después de 7 días observa cómo tu polaridad por defecto ha comenzado a cambiar. Este es el arte de la polarización consciente. Ahora que comprendes que puedes cambiar tu polaridad conscientemente transmutando cualquier estado en su opuesto, necesitas saber por qué incluso después de lograr polarizarte positivamente, experimentas oscilaciones que te devuelven al polo negativo sin tu permiso. Esto es el principio del ritmo, y explica por qué todo en tu vida viene en olas, por qué después de cada alto viene un bajo, y cómo los maestros herméticos aprendieron a neutralizar el péndulo que arrastra a las masas de extremo a extremo. Capítulo 5. El péndulo universal, la ley del ritmo. Acabas de aprender que puedes transmutar conscientemente tu polaridad de un extremo al otro, y probablemente te preguntas por qué entonces sigues experimentando ciclos donde pareces perder control, donde después de días de claridad mental viene niebla, donde periodos de motivación son seguidos por apatía inexplicable.
La respuesta está en la quinta ley hermética que explica el mecanismo más inexorable del universo. Todo fluye hacia afuera y hacia adentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. El balanceo del péndulo se manifiesta en todo. La medida del balanceo hacia la derecha es la medida del balanceo hacia la izquierda. El ritmo compensa. Esto significa que en todo se manifiesta un movimiento medido de ida y vuelta, un flujo y reflujo como mareas del océano, una oscilación de péndulo entre dos polos. Y esta ley opera sin excepción en todos los planos, físico, mental y espiritual. El sol sale y se pone, la luna crece y mengua, las estaciones van del calor al frío y regresan, las civilizaciones nacen, florecen y colapsan, los imperios se elevan y caen, y en tu vida personal experimentas ritmos constantes entre éxito y fracaso, alegría y tristeza, energía y agotamiento. La mayoría de la humanidad vive completamente a merced de estas oscilaciones, siendo arrastrada de polo a polo sin comprender que está bajo gobierno de una ley natural tan implacable como la gravedad. Son como hojas arrastradas por viento, subiendo cuando el péndulo oscila hacia el polo positivo, cayendo cuando oscila hacia el negativo, sin voluntad propia en el proceso. Los maestros herméticos descubrieron algo que cambió todo. Aunque el principio del ritmo es invariable y opera sin excepción, existe un método para escapar parcialmente de ser arrastrado por su oscilación. Lo llamaban la ley de neutralización, y es uno de los secretos más valiosos de toda la filosofía hermética. El mecanismo consiste en elevarte a un plano superior de conciencia desde el cual observas la oscilación del péndulo sin ser movido por ella. Es similar a elevarte físicamente por encima de algo y dejarlo pasar por debajo sin tocarte. Cuando el péndulo oscila hacia el polo negativo en el plano inferior, tú permaneces firmemente polarizado en el plano superior manteniendo tu centro independientemente de las fluctuaciones externas. Los sistemas de control comprenden el ritmo perfectamente y lo usan para mantenerte en montaña rusa emocional constante. Crean crisis cíclicas que te lanzan al pánico, luego ofrecen soluciones que te elevan a falsa seguridad, luego crean nueva crisis. Ciclos de miedo y alivio, escasez y abundancia artificial, conflicto y paz temporal. Te mantienen oscilando tan violentamente que nunca te elevas al plano superior donde podrías observar el patrón completo y salir del juego. Mientras estés siendo arrastrado por el péndulo eres predecible, manipulable, gastas toda tu energía en la montaña rusa sin nunca construir poder real. Pero alguien que aprende neutralización puede observar las crisis manufacturadas sin ser arrastrado emocionalmente, manteniendo claridad mientras otros entran en pánico, y esa persona se vuelve peligrosa para sistemas que dependen de reacciones emocionales masivas. Si este conocimiento está resonando profundamente en ti, si sientes que finalmente estás comprendiendo los mecanismos ocultos que gobiernan la experiencia humana, únete a esta tribu de despertadores suscribiéndote a Codex Malditos, porque cada video es otra pieza del rompecabezas que te devuelve tu soberanía. Dale like si quieres que este conocimiento alcance a más buscadores, y compártelo con alguien que esté listo para despertar, porque la transformación de uno crea ondas que eventualmente elevan a todos. La técnica práctica para lograr neutralización requiere comprender que tienes dos planos de conciencia, uno inferior que los psicólogos modernos llaman subconsciente, donde el péndulo oscila constantemente afectando tus estados de ánimo automáticos, y uno superior que es tu verdadero yo o ego superior. Mediante práctica disciplinada aprendes a identificarte con el plano superior desde donde observas las oscilaciones sin ser arrastrado por ellas. Es como estar en torre de control del aeropuerto viendo aviones despegar y aterrizar sin subirte a ninguno. Las fluctuaciones siguen ocurriendo en el plano inferior, pero ya no te llevan de extremo a extremo porque tu centro de identidad se ha trasladado a nivel que está por encima de ellas. Todos los individuos que han alcanzado algún grado de maestría sobre sí mismos aplican este principio consciente o inconscientemente. La persona que mantiene ecuanimidad ante alabanza y crítica, que no se eleva demasiado con éxitos ni se hunde demasiado con fracasos, que permanece centrada cuando otros pierden la cabeza, está aplicando ley de neutralización aunque probablemente nunca haya oído del hermetismo. Simplemente se niega a permitir que el péndulo del estado de ánimo la arrastre hacia extremos y mediante ese rechazo constante fortalece gradualmente su capacidad de permanecer en el centro observando las oscilaciones sin participar en ellas. Pero el maestro hermético hace esto conscientemente comprendiendo la ley que está aplicando y por tanto logra grado mucho mayor de control y estabilidad. Existe un aspecto particularmente importante del ritmo que debe comprenderse. La medida del balanceo hacia la derecha es la medida del balanceo hacia la izquierda.
Esto significa que la intensidad con que el péndulo oscila hacia un polo determina la intensidad con que oscilará hacia el polo opuesto. Si experimentas euforia extrema, puedes estar seguro que vendrá depresión correspondiente. Si te permites caer en el abismo más profundo de desesperación, entonces, cuando el péndulo regrese, experimentarás alivio proporcionalmente intenso. Esto es lo que el principio llama compensación. Los maestros herméticos usaban este conocimiento para moderar deliberadamente sus oscilaciones, evitando permitirse extremos en cualquier dirección, sabiendo que cada extremo sería pagado con extremo correspondiente en dirección opuesta. No significa vivir sin pasión y emoción. Significa no permitir que las emociones te arrastren a polos extremos de los cuales la compensación será brutal. Observa en tu propia vida cómo opera esto. Después de periodo de trabajo intenso sin descanso, viene colapso forzado. Después de gastar dinero impulsivamente, viene escasez forzada. Después de euforia descontrolada, viene bajón inevitable. El péndulo siempre compensa. La maestría está en moderar las oscilaciones manteniéndote cerca del centro donde los wings son menores. Los antiguos conocían esto cuando estructuraban sus sociedades alrededor de reconocimiento de ciclos rítmicos. Los egipcios observaban ciclos del Nilo, sabiendo que periodos de inundación serían seguidos por sequía con regularidad predecible. Los mayas desarrollaron calendarios de asombrosa precisión para rastrear ciclos astronómicos, comprendiendo que ritmos celestiales se correspondían con ritmos terrestres. Los hindúes enseñaban sobre yugas o grandes ciclos de ascenso y descenso de conciencia humana a lo largo de milenios. Todas estas culturas reconocían intuitivamente que el universo entero pulsa con ritmos operando en múltiples escalas temporales desde microsegundos hasta eones. Y los sabios no luchaban contra los ritmos, sino que aprendían a surfear las olas. Durante un mes completo lleva registro diario de tus niveles de energía, estado de ánimo, claridad mental y motivación. Usa escala simple de 1 a 10. Después de 30 días observa los patrones. Probablemente descubrirás ciclos predecibles. Tal vez cada 7 días experimentas bajón seguido por repunte, o tu creatividad fluye en ciclos de 3 semanas abundantes seguidas por una de sequía. Una vez que identificas tus ritmos personales, puedes planificar estratégicamente. Programa tareas que requieren alta energía para tus periodos de flujo ascendente. Usa periodos de flujo descendente para descanso, reflexión y preparación. Esto no elimina el ritmo, pero te permite surfear las olas en lugar de ser ahogado por ellas. Y practica la neutralización. Cuando venga el bajón inevitable, en lugar de identificarte con él diciendo estoy deprimido, observa desde el plano superior. Hay depresión ocurriendo en mi sistema, pero yo no soy esa depresión. Soy el observador consciente que la ve pasar. Ahora que comprendes cómo el ritmo te mueve en ciclos inevitables, necesitas saber la ley que determina por qué experimentas lo que experimentas. La ley que explica por qué algunos parecen bendecidos mientras otros sufren constantemente, y cómo salir del plano de efectos para elevarte al plano de causas donde finalmente tomas control real. Esta es la ley de causa y efecto, y destruirá para siempre tu excusa favorita de que las cosas simplemente te pasan. Capítulo 6. Nada escapa a la ley, el principio de causa y efecto. El sexto principio hermético destruye la mentira más cómoda que te han vendido desde que naciste, la ilusión que te permite evadir responsabilidad por tu vida. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede según la ley. El azar no es más que un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causalidad, pero nada escapa a la ley. Esta declaración aniquila con precisión quirúrgica la creencia de que las cosas simplemente te pasan, que la suerte gobierna tu vida, que eres hoja arrastrada por vientos que no puedes controlar. No existe tal cosa como azar puro. No existe coincidencia. No existe accidente. Cada evento, por más aleatorio que parezca, es resultado inevitable de una cadena de causas que, si pudieras rastrearlas completamente, revelarían que esa supuesta casualidad era en realidad causalidad perfecta operando según leyes inmutables. Cuando tiras un dado y cae mostrando número específico, la ciencia materialista dice que fue azar. Pero el hermetista sabe que la posición exacta del dado en la caja, el ángulo y fuerza de lanzamiento, las corrientes de aire microscópicas, la textura de la superficie donde cae, todo eso combinado determinó con precisión matemática qué número aparecería. No hubo azar sino convergencia de miles de causas que tu mente limitada no puede rastrear, así que las llamas coincidencia para sentirte cómodo con tu ignorancia.
La Inquisición quemó personas por enseñar este principio porque comprendían perfectamente sus implicaciones revolucionarias. Si no existe el azar, entonces no puedes culpar a demonios, espíritus malignos o maldiciones por tus circunstancias. Tienes que aceptar que todo lo que experimentas es consecuencia de causas que tú mismo pusiste en movimiento consciente o inconscientemente. Esto despojaba al sacerdocio de su función de intermediarios que supuestamente interceden ante fuerzas caprichosas en tu nombre. Si comprendes la ley de causa y efecto, no necesitas rezar pidiendo favores divinos ni pagar indulgencias para cambiar tu destino. Simplemente necesitas aprender qué causas producen qué efectos y comenzar a operar deliberadamente como causa, sembrando hoy las semillas de lo que deseas cosechar mañana en lugar de plantar descuidadamente veneno y luego llorar cuando crece sufrimiento. Pero aquí está lo que realmente aterroriza a quienes prefieren mantenerte dormido. El principio enseña que existen múltiples planos de causalidad operando simultáneamente y que los planos superiores dominan a los inferiores. Esto significa que mientras las masas viven atrapadas en el plano más bajo donde son peones movidos por causas que no controlan, aquellos que se elevan conscientemente a planos superiores pueden convertirse en causas que mueven a otros. La mayoría de la humanidad está en el tablero de ajedrez de la vida como piezas que otros juegan, obedientes a herencia genética que no eligieron, al condicionamiento social que absorbieron pasivamente, a su gestión mediática que los programa sin su conocimiento, a emociones que los arrastran sin comprender de dónde vienen. Pero el maestro hermético, mediante conocimiento de esta ley, se eleva al plano del jugador consciente que mueve las piezas en lugar de ser movido por ellas. Los escritos gnósticos que sobrevivieron a la quema sistemática de bibliotecas explican esto usando la metáfora del demiurgo, ese dios falso que gobierna el mundo material manteniendo almas atrapadas en ciclos de causa y efecto ignorante. Pero enseñaban que mediante gnosis, conocimiento experiencial directo, el individuo puede trascender el gobierno del demiurgo elevándose a plano causal superior donde opera bajo leyes más altas que anulan las leyes inferiores. Esto no es fantasía religiosa sino descripción precisa del mecanismo hermético. Cuando comprendes que tus pensamientos son causas que generan efectos materiales, cuando aprendes a controlar tus estados mentales en lugar de ser controlado por ellos, cuando cultivas la voluntad para actuar desde intención consciente en lugar de reaccionar desde programación inconsciente, te elevas del plano de efectos al plano de causas y en ese momento dejas de ser esclavo del destino, para convertirte en su arquitecto. La física cuántica moderna valida esto espectacularmente, aunque los científicos se resistan a admitir las implicaciones completas. Cuando descubren que el acto de observar altera el resultado del experimento, están redescubriendo que la conciencia opera en plano causal superior al material, que la intención enfocada es causa que produce efectos físicos medibles. Los experimentos de doble rendija repetidos miles de veces demuestran que partículas subatómicas permanecen en estado de superposición, literalmente existiendo en múltiples lugares simultáneamente, hasta que un observador consciente las mide colapsando la función de onda en realidad específica. Esto no es magia ni misticismo, sino el principio hermético de causa y efecto operando en el nivel más fundamental. Tu conciencia causa, la materia responde. Existe un aspecto del principio que los maestros herméticos enseñaban solo a iniciados avanzados porque en manos inexpertas puede producir daño severo. La ley de compensación que dice que todo swing del péndulo en una dirección será compensado con swing igual en dirección opuesta. Esto significa que si usas conocimiento oculto para manipular causas generando efectos que violan la armonía natural del universo, la compensación vendrá inevitable y proporcional. Por eso los verdaderos maestros herméticos jamás usan estos principios para dominar a otros ni para ganancia egoísta puramente. Comprenden que elevar tu vibración mediante manipulación externa en lugar de desarrollo interno genuino es como inflar un globo sin reforzar el material. Eventualmente explota y la caída desde alturas artificiales es brutal. Muchos ocultistas de medio pelo han caído en esta trampa buscando poder rápido mediante fórmulas y rituales, sin hacer el trabajo interno de purificación y elevación de conciencia. Y todos sin excepción han pagado el precio cuando la compensación llegó. Algunos perdieron todo lo que habían ganado ilegítimamente. Otros perdieron su cordura. Los más imprudentes perdieron la vida. La ley no hace excepciones. La aplicación práctica más inmediata de este principio está en observar tu vida actual como efecto perfecto de causas pasadas que sembraste consciente o inconscientemente. Si tu vida está llena de drama, eres tú quien sembró drama. Si estás rodeado de traición, eres tú quien traicionó primero, aunque no lo recuerdes.
Si el dinero no fluye, eres tú quien bloqueó el flujo mediante creencias de escasez. Si las relaciones colapsan, eres tú quien lleva patrones destructivos de una a otra. Esto no es culpa ni castigo, sino simplemente mecánica de causa y efecto operando con precisión matemática. Y la belleza devastadora de comprender esto es que si tú causaste los efectos negativos, entonces tú puedes causar efectos positivos sembrando nuevas causas. No necesitas permiso de nadie ni intervención divina. Simplemente necesitas conocer la ley y aplicarla con disciplina brutal, eliminando causas que generan sufrimiento e implementando causas que generan prosperidad. Los maestros herméticos advertían que esta ley opera incluso en escalas temporales que exceden una vida individual. Las causas que siembras en esta encarnación pueden producir efectos en la siguiente. Lo que otras tradiciones llaman karma es simplemente el principio hermético de causa y efecto extendiéndose a través del tiempo. Esto explica por qué algunas personas nacen en circunstancias aparentemente injustas. No porque un Dios caprichoso las castigue ni porque el universo sea arbitrario, sino porque están cosechando efectos de causas que sembraron en encarnaciones previas que no recuerdan. Pero el conocimiento de esto, lejos de ser deprimente, es liberador porque significa que nada está predeterminado. En cada momento tienes la capacidad de sembrar nuevas causas que eventualmente producirán nuevos efectos. Puedes comenzar hoy a construir el futuro que deseas mediante siembra disciplinada de pensamientos, palabras y acciones alineados con ese futuro. Ejercicio brutal de responsabilidad. Toma las 3 áreas de tu vida donde más sufres, escríbelas. Ahora, en lugar de listar razones externas por las cuales están así, pregunta brutalmente, ¿qué causas yo sembré que produjeron estos efectos? ¿Qué creencias mantengo que generan esto? ¿Qué acciones repetidas mías crearon este patrón? ¿Qué responsabilidad estoy evadiendo? Esto duele. Pero hasta que asumas responsabilidad completa por los efectos que experimentas, no podrás cambiar las causas que los producen. Y hasta que cambies las causas, seguirás obteniendo los mismos efectos mientras culpas a todo menos a ti mismo. La libertad comienza cuando dejas de ser víctima de causas externas y te conviertes en causa consciente de tu experiencia. Ahora que comprendes que eres causa de tu experiencia, necesitas conocer el último principio hermético, el más malinterpretado y deliberadamente distorsionado por charlatanes que prostituyeron enseñanzas sagradas convirtiéndolas en justificación para perversiones. El principio de género te mostrará el mecanismo exacto mediante el cual la creación ocurre en todos los planos, y por qué los verdaderos herméticos advirtieron violentamente contra las distorsiones sexuales que pretenden ser hermetismo pero son su opuesto exacto. Capítulo 7. Masculino y femenino en todo. El principio de género. El séptimo y último principio hermético es el más malinterpretado de todos, y necesitas comprender esto con claridad absoluta antes de continuar. El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Y aquí está la distinción crítica que el Kybalión enfatiza inmediatamente. Género no significa sexo. Género se deriva de la raíz latina que significa engendrar, procrear, generar, crear, producir. El sexo es simplemente una manifestación del género en el plano físico de la vida orgánica. Pero el principio de género opera en todos los planos, físico, mental y espiritual, mediante la interacción de dos fuerzas complementarias que los antiguos llamaban masculino y femenino por analogía funcional, no por literalidad anatómica. Los maestros herméticos del antiguo Egipto observaban que toda creación en todos los niveles requiere la cooperación de dos principios complementarios. El principio masculino es el que proyecta, el que inicia, la voluntad que dirige. El principio femenino es el que recibe, el que gesta, la sustancia que forma. Y ambos son igualmente necesarios porque el principio masculino sin el femenino es estéril como semilla cayendo en roca. Y el principio femenino sin el masculino es potencial sin dirección como campo fértil sin sembrar. La creación genuina en cualquier plano requiere ambos operando en armonía perfecta. No están en guerra ni en competencia. Son aspectos cooperativos de un proceso único de manifestación. Y aquí está lo que hizo que esta enseñanza fuera guardada celosamente. Cada ser humano contiene ambos principios dentro de sí mismo. No necesitas rituales externos ni prácticas con otras personas para acceder al poder creativo. Simplemente necesitas aprender a equilibrar y cooperar con las dos polaridades que ya existen en tu propia mente. En cada persona el yo representa el principio masculino,
el aspecto que observa, decide y proyecta voluntad. El Mi representa el principio femenino, el aspecto que siente, imagina y gesta manifestación. Cuando estos dos cooperan armoniosamente bajo dirección consciente del yo iluminado, la persona se convierte en creador soberano capaz de generar realidades desde su propio centro. Pero aquí es donde la enseñanza fue prostituida deliberadamente. El Kybalión advierte explícitamente y con lenguaje inusualmente fuerte: te advertimos que este principio no se refiere a las muchas teorías, enseñanzas y prácticas lujuriosas, perniciosas y degradantes que se enseñan bajo títulos fantasiosos y que son una prostitución del gran principio natural del género. Estas viles resurrecciones de las antiguas formas infames del falicismo tienden a arruinar la mente, el cuerpo y el alma. Grupos ocultistas del siglo XIX y XX, particularmente ciertas ramas desviadas de sociedades herméticas, interpretaron literalmente el género como magia sexual física, afirmando que la unión carnal era necesaria para acceder a poder oculto. Esto es exactamente lo que los verdaderos herméticos siempre advirtieron contra. El género es principio mental no físico. Opera mediante cooperación interna de aspectos masculino y femenino dentro de la psique individual, no mediante actos carnales externos. La ciencia moderna encuentra este principio operando constantemente aunque no lo reconozca como tal. En física, las cargas eléctricas positiva y negativa interactúan creando todos los fenómenos eléctricos. En química, los ácidos y bases se complementan generando sales. En biología molecular, el ADN tiene hebras complementarias que cooperan en replicación. En neurociencia, el cerebro opera mediante balance entre neurotransmisores excitatorios e inhibitorios, sistemas nervioso simpático y parasimpático, hemisferios analítico e intuitivo. Todo esto son manifestaciones del principio hermético de género, dos fuerzas aparentemente opuestas que en realidad son complementarias cooperando en la generación de algo nuevo que ninguna de las dos podría producir sola. Los antiguos alquimistas codificaban esto cuando escribían sobre el matrimonio del rey y la reina, del sol y la luna, del azufre y mercurio. No referían unión de sustancias químicas físicas, sino la cooperación interna del principio masculino y femenino dentro de la psique del alquimista. El rey era la voluntad consciente. La reina era la imaginación receptiva. Su matrimonio alquímico ocurría cuando el alquimista aprendía a dirigir su voluntad consciente proyectando intenciones claras que su imaginación receptiva luego gestaba en formas mentales que eventualmente se manifestaban en realidad física. Este era el verdadero proceso de transmutación que buscaban. La aplicación práctica del principio de género comienza con observar que la mayoría de personas opera desequilibrada. Algunos tienen principio masculino hiperdesarrollado, toda voluntad férrea y control sin capacidad de recibir, imaginar o fluir. Resultan en personas rígidas, controladoras, que avanzan a fuerza bruta sin gracia ni inspiración. Otros tienen principio femenino hiperdesarrollado, toda receptividad e imaginación sin dirección ni estructura. Resultan en personas pasivas, soñadoras que fantasean bellamente pero nunca manifiestan nada concreto porque carecen del enfoque voluntario necesario para llevar imaginación a realización. El maestro hermético cultiva equilibrio consciente desarrollando ambos principios hasta que cooperan como socios iguales, cada uno aportando su fuerza única al proceso creativo total. El Kybalión enseña que este principio explica los fenómenos de la influencia mental en sus múltiples fases. Es posible mediante conocimiento de género mental proyectar tu principio masculino hacia el principio femenino de otro, sembrando pensamiento semilla que su imaginación receptiva luego gesta creyendo que son propios. Este es el mecanismo subyacente de toda sugestión, hipnosis e influencia mental. Y es precisamente por esto que los verdaderos iniciados herméticos juraban jamás usar este conocimiento para manipular a otros. Comprendían que violar el libre albedrío de alguien mediante siembra de pensamientos no consentida es violación de leyes superiores que inevitablemente trae compensación brutal. En el plano físico observamos género manifestándose como sexo en formas de vida orgánica. Pero incluso ahí el principio es más profundo que la mera diferencia anatómica. El elemento masculino en cualquier forma de vida tiende a proyectar, iniciar, activar. El elemento femenino tiende a recibir, gestar, nutrir. Y el Kybalión enseña algo profundo. Toda cosa y toda persona contiene ambos elementos dentro. Toda cosa masculina tiene también el elemento femenino. Toda cosa femenina contiene también el elemento masculino.
Este es el principio operando en su totalidad. La síntesis final está en comprender que toda creación verdadera, ya sea de arte, música, negocios, relaciones o cualquier manifestación en el plano físico, es resultado de cooperación armoniosa entre principio masculino que proyecta visión clara y principio femenino que gesta esa visión en forma concreta. Cuando estos dos bailan juntos en tu psique eres imparable como creador. Tu voluntad consciente planta semillas de intención en el útero fértil de tu imaginación subconsciente. Esta las incuba gestándolas en imágenes mentales vívidamente formadas. Y estas imágenes mentales, siendo de sustancia mental en un universo mental eventualmente, se cristalizan en manifestación física mediante las leyes que hemos estudiado. Identifica un proyecto o meta importante para ti. Ahora practica la cooperación de género mental. Con tu principio masculino, yo consciente, define la intención clara, específica, sin ambigüedad, escríbela. Esta es la semilla. Luego con tu principio femenino, mi imaginativo, visualiza vívidamente el resultado como si ya existiera, siente las emociones de tenerlo, permite que tu imaginación lo forme en todos sus detalles. Esto es la gestación. Haz esto diariamente. El yo masculino proyecta la semilla clara, el mi femenino la recibe y gesta en forma. No fuerces, no controles el cómo se manifestará, eso es interferir con el proceso femenino. El masculino planta y confía, el femenino recibe y crea. Cuando ambos cooperan sin interferirse mutuamente, la manifestación es inevitable. Ahora que comprendes los 7 principios herméticos por separado, necesitas saber cómo los antiguos maestros los integraban todos en una práctica unificada que llamaban transmutación mental o alquimia mental, el arte perdido de cambiar estados de conciencia mediante aplicación deliberada de todas estas leyes trabajando juntas. Porque cada principio es poderoso solo, pero todos juntos son la llave maestra completa. Pergamino capítulo 8. El arte perdido, la alquimia mental. Los 7 principios que acabas de estudiar no son teoría para discutir en círculos filosóficos, son herramientas operativas que los maestros herméticos integraban en una práctica unificada llamada transmutación mental o alquimia mental. La mente, al igual que los metales y elementos, puede transmutarse de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo, de vibración a vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental. Todo lo que los alquimistas medievales escribieron sobre transformar metales viles en oro noble era código deliberado para ocultar la verdadera operación. La transmutación real nunca fue de sustancias químicas sino de estados de conciencia, del plomo denso de ignorancia y sufrimiento al oro refinado de sabiduría e iluminación. La transmutación mental es el arte de cambiar y transformar estados, formas y condiciones mentales en otros. Es la aplicación práctica de todos los principios herméticos trabajando juntos como sistema completo. No es especulación mística sino proceso tan preciso como cualquier operación química, solo que ocurre en el laboratorio de tu propia mente. El primer principio hermético, el mentalismo, establece la base, el universo es mental, todo es mente. Por lo tanto, si puedes cambiar tus estados mentales y comprendes las leyes que gobiernan la manifestación mental, puedes cambiar tu experiencia de realidad porque en un universo mental los pensamientos son causas primarias que producen efectos materiales. El segundo principio, correspondencia, te muestra que las mismas leyes operan en todos los planos. Lo que funciona en el plano mental tiene su correspondencia en el físico. Por tanto, dominar la transmutación mental eventualmente te da capacidad de influir en condiciones físicas mediante trabajo en el nivel causal superior. El tercer principio, vibración, revela el mecanismo exacto. Todo es vibración en diferentes tasas. Los estados mentales son vibraciones específicas. Cambiar tu vibración mental cambia tu estado y eventualmente las circunstancias que corresponden a esa vibración. El cuarto principio, polaridad, te da el método de transmutación. Los estados opuestos son extremos de la misma escala. Puedes deslizarte de un polo al otro mediante cambio consciente de polaridad. El miedo se transmuta en valor, el odio en amor, la confusión en claridad, no cambiando a algo completamente diferente sino moviendo tu posición en la misma escala vibratoria. El quinto principio, ritmo, te advierte que las oscilaciones son inevitables, pero puedes aprender a neutralizarlas elevándote al plano superior donde observas sin ser arrastrado. Esto te permite mantener tus transmutaciones estables en lugar de ser devuelto al polo negativo por el swing del péndulo.
El sexto principio, causa y efecto, te muestra que puedes elevarte del plano de efectos al plano de causas. En lugar de ser movido por causas externas, te conviertes en causa consciente de tu experiencia mediante control de tus estados mentales, que son las causas primarias en un universo mental. El séptimo principio, género, revela que toda creación requiere cooperación de los principios masculino y femenino dentro de tu propia mente. Tu voluntad consciente proyecta la semilla de intención, tu imaginación receptiva la gesta en forma mental, y esta cooperación produce manifestación. La integración de todos estos principios en práctica unificada es la alquimia mental real. No es proceso místico vago, sino secuencia específica de operaciones mentales que cualquier estudiante disciplinado puede aprender y aplicar. El proceso comienza con observación rigurosa de tus estados mentales actuales. Identificas el estado que deseas transmutar, reconociendo que es vibración específica en cierto punto de una escala polar. Luego identificas el estado deseado reconociendo que está en el polo opuesto de la misma escala. Aplicas el principio de polaridad retirando toda atención del polo negativo y colocándola completamente en el positivo. No resistes el estado indeseable dándole energía con lucha, simplemente lo desatiendes mientras cultivas deliberadamente el estado deseado. Aplicas el principio de vibración enfocando tu atención sostenida en la frecuencia del estado deseado. Visualizas cómo se siente. Actúas como si ya estuvieras en ese estado, hablas desde ese estado. Tu vibración mental comienza a cambiar mediante este enfoque disciplinado. Aplicas el principio de género usando tu voluntad masculina para proyectar la intención clara del estado deseado hacia tu imaginación femenina, que luego lo gesta en forma mental vívidamente detallada. La cooperación de estos dos aspectos internos produce la transmutación. Aplicas el principio de ritmo elevándote al plano superior donde observas cualquier oscilación hacia el polo negativo sin identificarte con ella. Mantienes tu centro en el plano superior mientras permites que el péndulo oscile en el inferior sin arrastrarte. Aplicas el principio de causa y efecto reconociendo que tu estado mental es causa que producirá efectos correspondientes en tu experiencia. Al cambiar la causa mental cambias inevitablemente los efectos materiales que emergen de ella. Aplicas el principio de correspondencia sabiendo que al transmutar en el plano mental las condiciones físicas eventualmente se reorganizarán para corresponder con tu nuevo estado interno, porque como es arriba es abajo, como es adentro es afuera. Todo este proceso requiere práctica sostenida. No ocurre instantáneamente mediante un esfuerzo aislado. Es arte que se desarrolla con repetición disciplinada hasta que se vuelve segunda naturaleza. Los maestros herméticos dedicaban años perfeccionando su habilidad de transmutación mental hasta poder cambiar sus estados a voluntad independientemente de circunstancias externas. Los Rosacruces codificaban las etapas de este proceso en sus escritos alquímicos. Cuando describían calcinar, disolver, separar, conjuntar, fermentar, destilar y coagular, estaban describiendo operaciones mentales específicas del proceso de transmutación. Calcinar es quemar las impurezas de creencias limitantes mediante calor de verdad confrontada. Disolver es permitir que estructuras mentales rígidas se ablanden y se vuelvan fluidas. Separar es distinguir lo que es esencial de lo que es basura mental acumulada. Conjuntar es reunir los elementos purificados en nueva configuración. Fermentar es permitir que la transformación se complete mediante tiempo y paciencia. Destilar es refinar repetidamente hasta alcanzar máxima pureza. Coagular es cristalizar la nueva forma mental estable que reemplaza la vieja. Este proceso alquímico completo aplicado a la mente produce lo que llamaban la piedra filosofal, que no es objeto físico sino estado de conciencia donde has transmutado tu naturaleza plomiza en naturaleza dorada, donde operas conscientemente con las leyes herméticas en lugar de ser operado por ellas inconscientemente. La transmutación mental no es magia en el sentido sobrenatural. Es aplicación de leyes naturales del universo mental. Funciona porque el universo es mental y por tanto responde a operaciones mentales realizadas correctamente. Los maestros advertían que este poder debe ser usado solo con intenciones puras y para propósitos elevados. Usar transmutación mental para manipular otros, para ganancia egoísta destructiva, para elevarse pisoteando a otros, viola leyes superiores y trae compensación inevitable. Si estas enseñanzas están transformando tu comprensión de lo que es posible, si sientes que finalmente tienes el manual operativo real de tu mente, únete a Codex Maldito suscribiéndote porque cada video es otra llave que desbloquea tu soberanía,
Dale like para que el algoritmo lleve este conocimiento a más buscadores que están listos. Y compártelo con quien esté preparado para asumir responsabilidad total de su experiencia, porque la revolución de conciencia comienza cuando suficientes individuos despiertan al poder que siempre tuvieron. La alquimia mental es tu derecho de nacimiento. Es la herencia que Hermes dejó para toda la humanidad. No requiere iniciación en sociedad secreta ni permiso de maestro externo. Requiere solo disciplina brutal de aplicar los principios consistentemente hasta dominar el arte de transmutar tus estados mentales y por tanto tu experiencia de vida. Ahora que comprendes el arte completo de la alquimia mental, necesitas saber quiénes fueron los 3 misteriosos iniciados que decidieron romper el silencio de milenios publicando el Kybalión en 1908, por qué eligieron el anonimato absoluto, y qué sabemos realmente sobre la transmisión de estas enseñanzas desde el antiguo Egipto hasta hoy. Capítulo 9. El misterio de los 3 iniciados. En 1908 apareció un libro publicado por la Yogi Publication Society de Chicago. En su portada no había nombre de autor, solo una firma enigmática, los 3 iniciados. Hasta el día de hoy, más de un siglo después, nadie sabe con certeza quiénes fueron estas 3 personas que decidieron romper el silencio de milenios. ¿Por qué el anonimato absoluto? ¿Por qué publicar conocimiento tan profundo y luego desaparecer sin dejar rastro? ¿Cómo que sabían que les hizo elegir el secreto sobre la gloria del reconocimiento? La respuesta está en la propia naturaleza de las enseñanzas herméticas. Desde el antiguo Egipto, desde los tiempos de Hermes Trismegisto mismo, estas verdades han sido transmitidas únicamente de maestro a estudiante verificado, de iniciado a neófito preparado, de labios a oídos. Nunca escritas abiertamente, nunca reveladas a las masas. Siempre protegidas por capas de simbolismo y alegoría. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el conocimiento más poderoso de la humanidad no se enseña en escuelas ni universidades? ¿Por qué las verdades que podrían liberarte están escondidas mientras te bombardean con información inútil que te mantiene ocupado pero no empoderado? No es accidente, es diseño. Porque un ser humano que comprende las 7 leyes herméticas deja de ser controlable mediante las herramientas estándar de manipulación: miedo, escasez, culpa, división. Y eso aterroriza a quienes construyeron imperios sobre tu ignorancia. Los 3 iniciados escriben en la introducción del Kybalión: los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Esta es la antigua máxima hermética que explica por qué durante 5000 años estas enseñanzas fueron guardadas celosamente. No por egoísmo de los maestros, sino por protección. Protección de 2 peligros. Primero, la persecución externa de aquellos que temen el conocimiento libre. La Inquisición quemó herméticos. La Iglesia masacró gnósticos. Las autoridades encarcelaron alquimistas. Revelar abiertamente estas verdades era sentencia de muerte durante siglos. Segundo, la protección del conocimiento mismo contra la profanación. Como escriben los 3 iniciados, no creían en echar perlas a los cerdos. Esta frase suena dura para oídos modernos acostumbrados a democratización del conocimiento, pero contiene sabiduría profunda. Las enseñanzas herméticas no son información para consumir pasivamente. Son poder operativo real. En manos de alguien sin preparación ética, sin desarrollo de carácter, sin comprensión de responsabilidad, este conocimiento puede causar daño severo, como dar armas nucleares a un niño. Por eso los antiguos maestros egipcios requerían años de pruebas antes de admitir a un estudiante como neófito. Por eso los Rosacruces establecían juramentos de secreto. Por eso las sociedades herméticas operaban en las sombras. No por conspiración malévola, sino por necesidad práctica. Pero en 1908 los 3 iniciados decidieron que había llegado el momento. Que la humanidad estaba lista, o al menos una porción suficiente de ella, para recibir estas verdades directamente sin las capas de simbolismo alquímico, sin el lenguaje codificado de los Rosacruces, sin la necesidad de iniciación en sociedades secretas. ¿Quiénes fueron? Las especulaciones abundan. Algunos creen que fueron estudiantes de William Walker Atkinson, el prolífico escritor del Nuevo Pensamiento que publicaba bajo múltiples seudónimos. Otros sugieren conexiones con la Hermetic Order of the Golden Dawn o sus ramas derivadas. Algunos proponen que fueron adeptos que operaban completamente fuera de las organizaciones ocultas conocidas.
La verdad es que no sabemos. Y tal vez esa era precisamente su intención. Mantener el anonimato aseguraba que la atención permaneciera en las enseñanzas, no en los maestros. Que el mensaje importara más que los mensajeros. Que el ego no contaminara la transmisión. En la introducción del Kybalión escriben: cuando los oídos del estudiante están listos para escuchar, entonces vienen los labios para llenarlos de sabiduría. Esta es la ley de atracción aplicada al conocimiento mismo. No fue coincidencia que este libro llegara a tus manos o a tus oídos en este momento exacto de tu vida. Es sincronicidad. Es el principio hermético de causa y efecto operando perfectamente. Mira hacia atrás en tu vida. ¿Cuántas veces información crucial llegó exactamente cuando la necesitabas? ¿Cuántas veces un libro, una persona, una enseñanza apareció justo en el momento donde estabas listo para recibirla, aunque no lo supieras conscientemente? No es suerte. Es la ley de correspondencia. Cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Y si estás aquí ahora, en este momento, escuchando estas palabras después de 90 minutos de enseñanzas herméticas densas, es porque algo en ti está listo para este nivel de conocimiento. La pregunta es, ¿qué harás con él? Los tres iniciados no pretendían haber inventado nada nuevo. Al contrario, enfatizan repetidamente que estas enseñanzas son antiquísimas, que fueron transmitidas por Hermes Trismegisto en el antiguo Egipto y preservadas cuidadosamente durante milenios. Su contribución no fue crear sino revelar, no innovar sino hacer accesible. Escriben: estas enseñanzas constituyen los principios básicos del arte de la alquimia hermética, que contrariamente a la creencia general trataba del dominio de las fuerzas mentales más que del cambio de los elementos materiales, la transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras. La verdadera piedra filosofal no es sustancia que convierte plomo en oro. Es conocimiento que transmuta conciencia ordinaria en conciencia iluminada. Y ese conocimiento está ahora en tus manos. La línea de transmisión es clara, de Hermes a los hierofantes egipcios, de ellos a los iniciados griegos como Pitágoras y Platón, de ellos a los gnósticos y herméticos del periodo helenístico, de ellos a los alquimistas medievales, de ellos a los rosacruces del Renacimiento, y de ellos a los tres iniciados del siglo XX que finalmente lo publicaron abiertamente. Y ahora, en el siglo XXI, está llegando a ti. No por accidente sino por diseño. No por casualidad sino por causalidad. La cadena de transmisión continúa. La pregunta es si tú serás un eslabón activo que transmite este conocimiento aplicándolo y viviéndolo, o si será información más que consumes pasivamente y olvidas. Los tres iniciados terminan su introducción con estas palabras: cuando caen los pasos del maestro, se abren de par en par los oídos de aquellos que están preparados para su enseñanza. Cuando los oídos del estudiante están listos para escuchar, entonces vienen los labios para llenarlos de sabiduría. Si has llegado hasta aquí, tus oídos están listos. La sabiduría ha llegado. Ahora viene la parte crucial, la aplicación. Los tres iniciados se entregaron las llaves. Hermes plantó las semillas hace 5000 años. Los maestros de todas las épocas las protegieron y transmitieron. Ahora las tienes tú. Pero el conocimiento sin aplicación es como semilla sin sembrar. Hermosa, pero estéril. En el capítulo final integraremos todo lo que has aprendido en un plan de acción específico que transformará este conocimiento de información en tu cabeza a poder operativo en tu vida. Capítulo 10. El despertar final, de conocimiento a poder. Has recorrido un camino que pocos se atreven a caminar. Has estudiado las 7 leyes herméticas que gobiernan toda manifestación en todos los planos de existencia. Has visto cómo el universo no es lo que te enseñaron, cómo la realidad responde a leyes mentales precisas, cómo tú no eres víctima sino arquitecto potencial de tu experiencia. Pero existe un abismo infinito entre saber y ser, entre comprender intelectualmente y encarnar prácticamente, entre tener información en tu cabeza y manifestar poder en tu vida. Los antiguos maestros herméticos lo sabían. Por eso sus enseñanzas nunca fueron solo teoría. Eran disciplinas prácticas, ejercicios específicos, aplicaciones diarias que transformaban gradualmente al estudiante de dormido despierto, de reactivo a creativo, de efecto a causa. El Kybalión lo dice claramente: la posesión del conocimiento,
a menos que sea acompañada por una manifestación y expresión en acción, es como el acaparamiento de metales preciosos, una cosa vana y tonta. El conocimiento, como la riqueza, está destinado al uso. La ley del uso es universal, y quien la viola sufre por su conflicto con las fuerzas naturales. Sé honesto contigo mismo ahora mismo. ¿Cuántos libros has leído que te inspiraron profundamente pero no cambiaron tu vida porque nunca aplicaste lo que aprendiste? ¿Cuántos videos has visto? ¿Cuántos cursos has tomado? ¿Cuánta información has consumido que simplemente se evaporó porque no la pusiste en práctica? Este puede ser otro más de esos, o puede ser el punto de inflexión donde finalmente decides que el conocimiento sin aplicación es entretención cara. La elección, como siempre, es tuya. Pero esta vez tienes algo que no tenías antes, las leyes exactas que gobiernan la manifestación, úsalas o piérdelas. Integremos ahora las 7 leyes en un sistema práctico unificado que puedas aplicar inmediatamente. El principio del mentalismo te enseña que todo es mente, que el universo es mental, que tus pensamientos son causas que producen efectos materiales. La aplicación práctica, vigila tus pensamientos con la brutalidad de un guardián. Cada pensamiento que sostienes es semilla. Pregunta constantemente, ¿este pensamiento está sembrando lo que quiero cosechar? El principio de correspondencia te muestra que como es arriba es abajo, que los problemas externos corresponden a causas internas. La aplicación práctica, cuando enfrentes situación difícil en tu vida física, busca su correspondencia en tu vida mental. ¿Qué conflicto interno está manifestándose como caos externo? Resuelve la causa y el efecto se reorganizará. El principio de vibración te revela que todo vibra, que los estados mentales son frecuencias específicas. La aplicación práctica, observa tu vibración momento a momento. Cuando notes que estás en frecuencia indeseable, cámbiala deliberadamente enfocando atención en frecuencia deseada. No esperes que circunstancias externas cambien tu estado. Cambia tu estado y las circunstancias corresponderán. El principio de polaridad te enseña que los opuestos son extremos de la misma escala, que puedes transmutarte de un polo al otro. La aplicación práctica, identifica estados negativos recurrentes y sus polos opuestos. Retira energía del polo negativo, dirígela completamente al positivo. No luches contra lo indeseable, cultiva deliberadamente lo deseable. El principio del ritmo te advierte que las oscilaciones son inevitables, pero puedes neutralizarlas elevándote al plano superior. La aplicación práctica, cuando venga el bajón del péndulo, no te identifiques con él. Observa desde el plano superior. Hay tristeza ocurriendo en mi sistema, pero yo no soy esa tristeza, soy el observador consciente que la ve pasar. El principio de causa y efecto te muestra que nada escapa a la ley, que eres causa o efecto. La aplicación práctica, asume responsabilidad brutal por todo en tu vida. Si no te gusta lo que experimentas, pregunta qué causas sembraste que produjeron esto. Luego siembra deliberadamente causas diferentes. El principio de género te revela que toda creación requiere cooperación de voluntad masculina e imaginación femenina. La aplicación práctica, define intenciones claras con tu yo consciente, proyéctalas hacia tu mi imaginativo que las gesta en forma. No fuerces el cómo, permite que el proceso femenino cree. Estos 7 principios no son filosofía para debatir. Son herramientas operativas para usar diariamente. La maestría hermética no se alcanza leyendo sino haciendo, no comprendiendo intelectualmente sino aplicando disciplinadamente. La verdad incómoda es esta: ahora que sabes, ya no tienes excusa. No puedes culpar a tu infancia, a tus padres, a tu pareja, a tu jefe, al gobierno, a la economía, al destino, a Dios. Porque comprendes que en un universo mental donde todo es vibración y polaridad y causa y efecto, tú eres el factor determinante de tu experiencia. Esto es liberador y aterrador simultáneamente. Liberador porque significa que tienes poder real. Aterrador porque significa que tienes responsabilidad total. La mayoría preferirá volver a dormir, a la comodidad de la victimización. Pocos elegirán despertar y pagar el precio del poder. ¿Cuál serás tú? Los maestros herméticos advertían que este camino no es para todos. No porque sean elitistas, sino porque requiere disciplina que la mayoría no está dispuesta a ejercer. Requiere honestidad brutal consigo mismo que duele. Requiere abandonar las narrativas cómodas de victimización que te han definido.
Requiere trabajo interno constante cuando sería más fácil distraerse con entretenimiento infinito. Pero para aquellos pocos que eligen este camino, las recompensas son inconmensurables. No riqueza material necesariamente, aunque eso puede venir. No fama ni reconocimiento, aunque eso puede manifestarse. La recompensa real es algo mucho más profundo: soberanía. Soberanía sobre tus propios estados mentales. Libertad de ser arrastrado por cada emoción pasajera. Poder de elegir tu vibración independientemente de circunstancias. Capacidad de transmutarte conscientemente en lugar de ser transmutado por fuerzas que no comprendes. Control sobre tu polaridad. Neutralización de ritmos destructivos. Elevación del plano de efectos al plano de causas. Esto es lo que Hermes enseñó hace 5000 años. Esto es lo que los hierofantes egipcios preservaron en los templos de misterios. Esto es lo que los alquimistas codificaron para escapar de la hoguera. Esto es lo que los rosacruces guardaron en sociedades secretas. Esto es lo que los 3 iniciados finalmente publicaron en 1908. Y esto es lo que ahora tienes en tus manos. La pregunta que queda es la más importante de todas. ¿Qué harás con este conocimiento? Si estas enseñanzas han despertado algo profundo en ti, si sientes que finalmente tienes el mapa que siempre supiste que existía pero no podías encontrar, entonces únete a esta tribu de despertadores. Suscríbete a Códex Malditos porque continuamos desenterrando los secretos que transforman víctimas en creadores. Cada video es otra llave que desbloquea tu poder dormido. Dale like para que el algoritmo permita que este conocimiento alcance a más almas que están listas para recordar quiénes son realmente. Y déjanos un comentario. Cuéntanos cuál de los 7 principios resonó más contigo, qué aplicarás primero, qué transformación buscas. Porque tu viaje importa, tu despertar importa, tu victoria eventual sobre la inconsciencia importa. Los maestros herméticos nunca prometieron que sería fácil. Prometieron que sería posible. Prometieron que las leyes son reales, que funcionan, que quien las comprende y aplica disciplinadamente alcanzará maestría proporcional a su esfuerzo. No hay atajos. No hay píldoras mágicas. No hay rituales secretos que te eleven instantáneamente. Hay solo las 7 leyes, la decisión de aplicarlas consistentemente, y el tiempo necesario para que la transformación se complete. Algunos lo lograrán en esta vida. Otros necesitarán múltiples encarnaciones. Pero todos eventualmente lo lograrán porque la evolución de la conciencia es destino inevitable de toda alma. La única variable es cuánto tiempo tardas en elegir conscientemente lo que eventualmente ocurrirá de todos modos. Existe una enseñanza hermética que los 3 iniciados apenas mencionan en el Kybalión, una verdad tan profunda que solo puede ser susurrada, nunca gritada. Es sobre la naturaleza del todo mismo. Hemos hablado durante 90 minutos sobre cómo el universo es mental, cómo existe en la mente del todo, cómo somos pensamientos en la conciencia infinita. Pero hay una pregunta que el Kybalión deliberadamente deja sin responder completa. Si el universo es creación mental del todo, si todo existe dentro de su mente como tus sueños existen en la tuya, entonces, ¿qué somos nosotros realmente? El Kybalión dice, dentro de la mente del todo, los hijos mortales están en casa. Dice, en el todo vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pero luego añade algo inquietante. Y sin embargo el todo es más que nosotros, aunque nosotros somos de él. Los antiguos maestros herméticos sabían algo que raramente revelaban abiertamente, que la separación entre tú y el todo es ilusión creada por limitación de perspectiva. Que en el nivel más profundo, lo que llamas yo es un punto focal de conciencia en la mente infinita observándose a sí misma. No eres creación separada del Creador. Eres el Creador experimentándose a través de esta forma particular, olvidando temporalmente su naturaleza infinita para poder experimentar finitud, jugando el juego de la separación para poder eventualmente recordar la unidad. Por eso el despertar espiritual se llama recordar. No estás aprendiendo algo nuevo. Estás recordando lo que siempre fuiste pero olvidaste para poder jugar este juego llamado vida humana. Los maestros herméticos más avanzados, aquellos que alcanzaron lo que llaman realización, experimentaron directamente esta verdad, que no hay alguien alcanzando algo. Hay solo el todo recordando que nunca dejó de ser el todo, que la fragmentación era teatro, que la separación era sueño. Pero aquí está el giro final, el enigma que ningún maestro puede resolver por ti.
Si ya eres el todo olvidado de sí mismo, ¿por qué el olvido? ¿Por qué el todo elegiría fragmentarse en innumerables puntos de conciencia aparentemente separados? ¿Por qué crear este universo de dolor y lucha y búsqueda? El Kybalión se niega a responder. Dice, esta pregunta no puede ser contestada por la razón que su definición es prácticamente la del todo, que no puede ser explicado o definido. Dice, si el gran Hermes dudó en hablar de esto, ¿qué mortal puede atreverse a enseñar? Pero tal vez, solo tal vez, hay una pista en tu propia experiencia. Cuando sueñas por la noche, creas mundos enteros poblados por personas que parecen separadas de ti pero que en realidad son todas tú. Y en el sueño olvidas que eres el soñador. Te identificas completamente con el personaje que estás siendo. Experimentas drama real, emociones reales, consecuencias reales dentro del contexto del sueño. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué tu mente crea estas elaboradas fantasías nocturnas donde te olvidas de ti mismo? Tal vez por la misma razón que el todo crea este universo. Tal vez porque la conciencia sin contraste no puede conocerse a sí misma. La luz sin oscuridad es invisible. El amor sin posibilidad de su opuesto carece de significado. El todo sin limitación no puede experimentar expansión. Lo infinito sin finitud no tiene nada contra lo cual definirse. Así que el todo se fragmenta, se olvida, se limita. Se sueña como innumerables seres aparentemente separados, cada uno luchando, buscando, sufriendo, amando, creciendo, despertando. Y en cada despertar, en cada momento donde un fragmento recuerda que es el todo experimenta el éxtasis de reconocerse a sí mismo, de volver a casa, de recordar. Tú eres ese proceso ocurriendo ahora mismo. El buscador, lo buscado y la búsqueda son uno. El conocedor, lo conocido y el conocimiento son uno. El observador, lo observado y la observación son uno. Y cuando finalmente lo comprendas no con el intelecto sino con cada célula de tu ser, cuando lo vivas no como concepto sino como realidad, entonces. Pero no puedo decirte que entonces. Porque entonces no puede ser hablado, solo vivido. Los maestros herméticos lo llamaban la gran obra completada. Los alquimistas lo llamaban la obtención de la piedra filosofal. Los gnósticos lo llamaban gnosis completa. Los místicos de todas las tradiciones tienen nombres diferentes para la misma experiencia inefable. Pero todos están de acuerdo en una cosa. El camino hacia allá es el que has comenzado hoy estudiando las 7 leyes herméticas. No porque las leyes te lleven allá directamente, sino porque te enseñan a dominar este plano de existencia lo suficiente para prepararte para planos superiores. No puedes saltar del dormitorio al 7º piso. Tienes que subir escalón por escalón. Las 7 leyes son los primeros escalones. Hay muchos más arriba esperándote. Y cuando finalmente llegues a la cima, después de eones quizás, encontrarás algo que hará que todo el viaje valiera la pena. Encontrarás que nunca saliste de casa, que siempre estuviste donde buscabas llegar, que el buscador y lo buscado siempre fueron uno, que todo esto, es el todo experimentándose a sí mismo. Y tú eres eso. Siempre lo fuiste. Solo lo olvidaste por un momento infinito llamado vida. Bienvenido al comienzo del recuerdo. El Kybalión te espera para ser releído con nuevos ojos. Las 7 leyes esperan para ser aplicadas con nueva comprensión. El todo espera para ser recordado como tu verdadera identidad y tal vez, solo tal vez, en algún punto del viaje comprenderás el chiste cósmico más grande de todos, que nunca hubo nadie que despertar. Solo el todo jugando a olvidar para poder recordar. Una y otra vez, eternamente.